Bienvenidos a esta edición de Primera. Hoy, en esta primera parte del programa, nos acompañará el licenciado Juan Carlos Alborz, quien aspira al cargo de comisionado residente por el Partido Popular Democrático. Y me acompaña, como siempre, el compañero Carmelo de Cintrón. Saludos, amigos. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes al pueblo de Puerto Rico y a ustedes aquí en el estudio. Bien. Hemos invitado al licenciado Juan Carlos Alborz para la semana próxima la Junta de Control Fiscal, yo llamo Junta Territorial de Control Fiscal, ha convocado una reunión para comenzar a discutir un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. Y el licenciado Alborz ha hecho observaciones, yo creo que es el único que ha hecho observaciones en esta dirección, que la Junta de Control Fiscal, uno de los problemas que tiene es que se ha limitado a hacer gestiones para intentar cobrar el dinero que se le debe a los accionistas, pero no está trabajando en un plan que active la economía de manera que se genere riqueza y se puedan crear empleos. O sea, no esa área que es más importante que cobrar, la Junta lamentablemente no se ha dado la tarea de hacer, aunque cuando se aprueba promesa y se crea la Junta, hubo un esfuerzo concreto a nivel congresional para se preparó un plan de medidas económicas, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Ismael, buenas tardes a los que nos escuchan. Ciertamente tú planteas algo que ojalá, esperemos que sea un cambio de dirección en la agenda que se ha trazado la Junta de Control Fiscal. Y digo ojalá porque al leer el contenido de la convocatoria de la Junta, pues pienso que todavía carecen de una visión amplia y más completa como la que yo he traído en mi campaña para la comisaría residente en cuanto a lo que se puede lograr en Washington para promover el desarrollo económico de Puerto Rico. Y me explico. La Junta en su convocatoria plantea como el asunto medular que va a atender la permisología en Puerto Rico y cómo mejorar las condiciones en términos de la permisología para promover la inversión extranjera en el país. Eso es un asunto que hay que atender, claro está. Todos sabemos que la permisología es un asunto que obstaculiza el desarrollo económico en Puerto Rico. Pero ciertamente eso es un asunto, me parece a mí, número uno, que lo debe atender en primera instancia el gobierno de Puerto Rico. Número uno. Número dos, es un asunto secundario. Es un asunto que no está a la altura de los poderes que tiene esa Junta de Control Fiscal en cuanto a la relación que obviamente tiene con el Congreso. Es una criatura del Congreso de los Estados Unidos y ciertamente tiene el acceso para promover ideas como las que yo he planteado en mi agenda, en mi candidatura para la comisaría residente. Por ejemplo, como tú sabes, y espero que ya sepa el pueblo de Puerto Rico, yo he planteado desde el comienzo, al radicar mi candidatura en abril de este año, que Puerto Rico necesita la capacidad jurídica para entrar en acuerdos de reciprocidad contributiva con aquellos países con los cuales Estados Unidos ha entrado en esos acuerdos. Lo que ocurre es que Estados Unidos nos excluye expresamente de esos acuerdos. Nosotros no participamos de la comunidad de países que a través de esos acuerdos invierten unos en otros a razón de $2 trillones al año. A Estados Unidos le llegan 350 billones de dólares en inversión extranjera directa como resultado de la entrada por parte de Estados Unidos en esos acuerdos con China, con Japón, con los países de la Europa occidental. Y a Puerto Rico no nos llega nada de esa inversión, de esos 350 billones, porque no somos parte de los acuerdos. Así ¿Y por qué no lo incluyen? Carmelo, yo me reuní en el Senado de los Estados Unidos, en la Comisión de Relaciones Exteriores, allí en la oficina de Bob Menéndez, que es el ranking member, ¿verdad? Demócrata de esa comisión. Y allí, o sea, donde se atienden estos asuntos,
me dijeron que no tenían una razón clara de por qué se había hecho eso. Estamos hablando, Carmelo, de tratados que se han firmado desde la década del 80 para acá. O sea, no estamos hablando de uno, estamos hablando de muchos tratados, y es el mismo lenguaje que se utiliza donde expresamente se excluye a Puerto Rico. Ahora, habiendo dicho eso, te puedo decir que yo creo que la razón es que como Puerto Rico no paga contribuciones federales, la llamada autonomía fiscal que todavía disfrutamos bajo el Estado Libre Asociado, y como esos tratados tienen que ver con asuntos contributivos, tienen que ver con el impacto que tiene las leyes federales de contribución sobre ingresos, que no son aplicables a Puerto Rico, pues Estados Unidos excluye expresamente a Puerto Rico. Pero el problema es que no, en el mismo tratado debió haber creado el mecanismo mediante el cual Puerto Rico pudiera entrar en el mismo acuerdo. Fíjate que yo planteo el mismo acuerdo. Estados Unidos ya negoció los términos de estos acuerdos, y los negoció obviamente con el poder que tiene Estados Unidos sobre la comunidad internacional, y además de eso los negocia con un modelo de tratado que las Naciones Unidas promueve para lograr mayor uniformidad en esta comunidad, ¿verdad?, de países que comparten estos acuerdos y a través de los cuales se invierte dinero de unos en otros. O sea que en el caso de Puerto Rico, el problema está no en que nos hayan excluido, sino que en que nos excluyeron, y además no se proveyó un mecanismo para que Puerto Rico pudiera insertarse en esa comunidad de países que comparten estos acuerdos. Recuerdo que el corazón de la ideología de Rafael Hernández Colón defendiendo la relación política actual entre Puerto Rico y los Estados Unidos, Hernández Colón siempre fue de la idea de que en Puerto Rico no se necesitaban plebiscitos para adelantar económicamente el país, y sí la voluntad del Congreso de Estados Unidos para aprobar medidas que apuntalaran la economía. Un poco en la misma dirección que usted ha ido desde el principio de su campaña, y es buscar mecanismos congresionales que ayuden a activar la economía y permitan que empresas e inversionistas vengan a Puerto Rico. ¿Por qué eso no se ha hecho? Bueno, quizás no se ha hecho porque hemos tenido comisionados residentes estadistas desde el año 2005 para acá. Pero la economía es algo me refiero a la agenda en Washington. Sí, por eso, pero es que la economía es algo que debe ir por encima de las preferencias de estadidad, independencia o Estado debiera. Ese usted me adelantado. Comparto el comentario de Carmelo. O sea, esa debería ser la situación, que promover el desarrollo económico tiene que ir por encima de consideraciones ideológicas. Pero lamentablemente no ha sido Quitaron así. la 936, imagínate. Ese es el mejor ejemplo al cual iba. Ese es el mejor ejemplo. Ya sabemos que la agenda de un comisionado residente estadista va a ser de adelantar la ideología a la cual se deben la futura estadidad, a pesar y sin tomar en cuenta el efecto que eso pueda tener en cuanto al desarrollo económico de Puerto Rico. Pero las 936 tenían un phase out. O sea, desde que se aprobaron se sabía que eso no era para siempre y que tenía un término, y ese término, y Puerto Rico fue irresponsable, los gobiernos fueron irresponsables en usar el modo de usar el dinero que generó las 936, que fueron muchos, lo dedicaron al consumo y no a activar la economía en el área de producción. Y Estados Unidos se dio cuenta de que de aquí esto se convirtió en una especie de lavandería de las 936, lavar sus ganancias para evadir impuestos en Estados Unidos. Yo recuerdo un informe a principios de la década del 90 donde se calculó una de las empresas grandes de contabilidad de aquella época, donde se calculó el beneficio contributivo que recibían las empresas versus lo que pagaban en salario. Y recuerdo que la proporción era de 3-1. O sea, que se llevaban mayor beneficio contributivo de lo que pagaban en los salarios, que eso era, ¿verdad?, la intención inicial que se tuvo. Ciertamente se abusó de la 936, yo no estoy aquí para decirte que no se abusó de ella.
Pero el hecho, lo que tú planteas de que se concibió como algo temporero, yo discrepo. En la medida en que Puerto Rico mantiene su autonomía fiscal, o sea, que no paga contribuciones federales, mecanismos como la 936 son posibles, siempre que haya voluntad política en el Congreso de los Estados Unidos, claro está, para impulsarlo. Fíjate que ahora tenemos un asunto que se ha planteado sobre el crédito del 4% al arbitrio, ¿verdad? O sea, el arbitrio que se impone en Puerto Rico bajo la ley 154. Que es peligroso porque ya Estados Unidos, o sea, me dice un amigo que sabe mucho de cómo Estados Unidos opera. Una vez Estados Unidos pone el foco sobre un asunto, lo resuelve. Mientras no enfoca sobre el asunto, no le pone ninguna atención. Pero una vez Estados Unidos enfoca, es como los rayos láser, una vez apuntan a ese objetivo, es para resolverlo. Y esto el beneficio ese beneficio contributivo de que le van a dar beneficios aquí, pero entonces ellos lo restan allá, obviamente es dinero que no llega al erario federal. Y Estados Unidos como que no está en esa de estar permitiendo medidas que eviten que lleguen unos dineros al erario federal. Bueno, yo creo que la preocupación que existe en cuanto a este asunto del 4% es que no es compatible con el esquema tributario que estableció Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, ¿verdad? En la reforma tributaria de 2017, de diciembre de 2017. Y ahí es que surge entonces la preocupación de este secretario del Tesoro, ¿verdad? Bajo la presidencia de Trump. Preocupación que no estaba latente, que no existía, ¿verdad? En secretarios del Tesoro anteriores. Y recordemos que esta disposición, lamentablemente, existe por un decreto, por una carta del secretario del Tesoro. O sea, aquí el secretario del Tesoro puede revocar la carta que emitió el secretario del Tesoro de Obama, y con esa mera revocación, las empresas que nos pagan esos $2,000 millones al presupuesto de Puerto Rico dejarían de recibir el crédito a nivel federal, lo cual ciertamente provocaría una reconfiguración de toda esa industria en Puerto Rico, porque no quiero decir que se irían inmediatamente, pero porque lo tendrían que pagar, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Ahora bien, déjame decirte, esto hay que estudiarlo con detenimiento, pero ya se ha hecho un planteamiento que me pareció serio, de la Asociación de Economistas, me parece que lo escuché, de que se puede utilizar esa reforma de Trump y reconceptualizar el crédito del 4%, el arbitrio del 4%, como una imposición a la ganancia de estas empresas en Puerto Rico, y que eso provocaría el que se pudiese utilizar una deducción, no un crédito, pero una deducción del 80% de ese pago que le hagan a Puerto Rico a través del nuevo impuesto que creó la reforma de Trump en 2017, para un impuesto de 10% para los pagos entre subsidiarias de empresas multinacionales. O sea que lo que te quiero decir con esto es que siempre se puede encontrar la manera, partiendo de la flexibilidad que nos provee la relación política actual con los Estados Unidos, al no pagar nosotros contribuciones federales, y que el Tesoro de los Estados Unidos y el Código de Rentas Internas Federal de los Estados Unidos ve a Puerto Rico como un extranjero y no como parte de los Estados Unidos. Dentro de esas circunstancias que ya, ¿verdad?, que es la circunstancia que existe, se pueden buscar mecanismos similares a lo que en su momento fue la 936. No quiero decir con eso que vivamos en una economía donde el tratamiento contributivo va a determinar cuán atractivo pueda ser Puerto Rico para un inversionista del extranjero. No es ese el único factor, se van a tomar otros factores. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de tratados de reciprocidad contributiva, no estoy hablando
de exenciones contributivas para esa inversión nueva que nos llegue de países que no son los Estados Unidos. Por eso, pero hay algo, y es que desde el presidente Ronald Reagan en esta parte, con los tratados de libre comercio, Puerto Rico perdió un gran atractivo, porque ya México, Chile, República Dominicana y otros países tienen el mismo atractivo que tenía Puerto Rico antes con relación al mercado norteamericano. Ahora, déjame... Lo que yo estoy viendo de un tiempo a esta parte, y por eso me interesa mucho la campaña suya, es que usted está proponiendo mecanismos que potencialmente ayuden a Puerto Rico desde el punto de vista económico. Usted ha hablado por ejemplo, de aprovechar esta coyuntura, de esta discusión que está habiendo entre Estados Unidos y China, para que Puerto Rico se beneficie en esa guerra, ¿no?, entre comillas, se beneficie. Puerto Rico podría tener, si fuese creativo, si buscara maneras creativas de trabajar eso, Puerto Rico se podría beneficiar de esa guerra que hay arancelaria entre China y Estados Unidos. ¿Podría? Sí, Carmelo, podría. Es una de las propuestas que he traído durante mi campaña. Y es lo siguiente, como tú sabes, Puerto Rico, una de las manifestaciones de nuestra autonomía fiscal es que las tarifas que cobra la aduana federal a la mercancía que entra al mercado americano a través de Puerto Rico, o sea, que entra en nuestros puertos aquí, esa tarifa se la devuelve al gobierno de Puerto Rico. O sea, que es el gobierno de Puerto Rico el que recibe el pago de esa tarifa. Distinto al caso de los 50 estados de Estados Unidos, donde la entrada, ¿verdad?, el pago que se hace en los puertos en los Estados Unidos federal, va al Tesoro Federal. Cuando el presidente Trump habla, por ejemplo, de que estos nuevos impuestos a los productos chinos redundan en un cobro de 125 billones de dólares para el erario federal, se le olvida que una porción de esos 125 billones, la porción que corresponde a las importaciones que entraron al mercado americano en Puerto Rico, se lo tiene que devolver al gobierno de Puerto Rico, y eso es una disposición de la Ley de Relaciones Federales que proviene de la Ley Foraker. ¿Y por qué Puerto Rico no ha capitalizado más eso? Bueno, el planteamiento que yo he hecho es, déjame contestarte la pregunta. ¿Por qué no lo hemos hecho en el pasado? Porque a partir del desenlace después de la Segunda Guerra Mundial para acá, el régimen tarifario a nivel internacional se ha ido desmoronando, ¿verdad? Y lo que tú planteaste al comienzo de tu pregunta, cuando dices que Puerto Rico ha perdido competitividad porque siendo parte del mercado americano, en una economía abierta como la que tenemos ahora en el mundo globalizado, pues en este momento este asunto de las tarifas no nos plantea una oportunidad para nosotros beneficiarnos. Pero el presidente Trump, con su guerra comercial con China, cambió el escenario. Y ahí es que yo planteo contestando la pregunta que se me hizo. Si Puerto Rico es el que recibe esa tarifa que va a cobrar el gobierno de los Estados Unidos al importador chino, pues Puerto Rico muy bien puede promover comercio entre China, Puerto Rico como puerto de transbordo y la costa este de Estados Unidos, ofreciéndole al importador chino un reembolso de la tarifa que nos pagó a nosotros. Porque recordemos, lo que estoy planteando es que esa mercancía que tiene su objetivo final, que sea en algún lugar en la costa este de los Estados Unidos, al entrar a Puerto Rico, ser transbordada a un puerto de bandera americana y ser llevada a la costa este de Estados Unidos, ese impuesto, esa tarifa la cobramos nosotros. Por ende, le podemos devolver al importador chino parte de esa tarifa y eso crea un incentivo para el importador chino venir a Puerto Rico como puerto de transbordo en vez de ir directamente a la costa este de Estados Unidos a desembarcar. Así que, y esa es mi propuesta. Eso redundaría en mucho dinero para Puerto Rico. Bueno, mi cálculo es que eso redundaría
en alrededor de $1 billón de actividad económica que generaríamos a través de la tarifa adicional que generaría el gobierno de Puerto Rico y además, y más importante quizás, la actividad económica que se generaría en esos puertos de transbordo. Pienso en el puerto de Ponce, que ha sido, ¿verdad?, una idea que por tantos años hemos promovido de crear y que esa actividad de transbordo. No ha despegado como y se que no ha despegado, claro. esperaba. Que no sea, Hasta en Cuba hicieron un superpuerto copiado de acá. Sí, o sea, es una idea que ciertamente debemos promover porque Santo tenemos Domingo, una posición también. geográfica y yo visualizo esos barcos chinos entrando por el canal de Panamá, desembarcando en Ponce, transbordando esa mercancía y llevándola a los puertos del este de los Estados Unidos, generando toda esa actividad en el área sur en Puerto Rico y generando ingresos adicionales al gobierno de Puerto Rico en la medida en que esa mercancía no hubiese llegado a Puerto Rico y no hubiésemos recibido el reembolso, ¿verdad? El pago a través de aduana federal que recibimos con la mercancía que estaríamos recibiendo como resultado del reembolso. En 30 segundos, ¿y por qué eso no se ha hecho? ¿Por qué esas propuestas de usted, que son propuestas que van dirigidas a apuntalar la economía para crear empleos, no se ha hecho? En unos momentos bien difíciles. Tan críticos, ¿no? Como estamos. Pues mira, no te lo puedo contestar porque mi función ha sido informárselo al gobierno de Puerto Rico, informárselo inclusive al gobierno chino a través de la embajada china en los Estados Unidos en cuanto a este último asunto que hablamos. Yo cada vez que hago una propuesta formal durante mi campaña lo formalizo para que llegue la información a los oficiales de gobierno que tienen la responsabilidad de actuar en este momento. Cuando yo sea, con el favor del pueblo, comisionado residente, pues ciertamente mi agenda va a ser la que he definido durante la campaña con estas propuestas. Bueno, licenciado Juan Albors, le agradezco mucho su comparecencia, sabemos que tiene otro compromiso. Vamos Ha a una sido un pausa. placer compartir con el compañero Paul. Sí. Bueno amigos, pausamos y regresamos.